¿Qué tal, Project Managers descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. El día de hoy vamos a hablar de los convenios modificatorios. Estos convenios modificatorios precisamente se llaman así porque están cambiando, están modificando algo. Normalmente estos convenios modificatorios los estamos haciendo con contratos oficiales grandes. Las órdenes de trabajo pueden tener convenios modificatorios. Sin embargo, no son tan usados en este tipo de documentos. Los contratos son los que se manejan mejor con convenios modificatorios. ¿Por qué estoy hablando de este tema el día de hoy? Fíjense que en el transcurso de la semana, uno de mis colaboradores me llamó para comentarme que tiene un cliente que ha tenido muchos problemas para poder cobrar unos finiquitos. Son varios millones de pesos. De hecho, son 4 contratos los que tiene. Y de estos 4 contratos, tiene muchas cosas. Tiene notas de bitácora, tiene algunos oficios, tiene algunas fotografías, tiene varias cosas que lo pueden ayudar, que lo pueden apoyar. Pero yo le comentaba que si no había hecho sus órdenes de cambio, por ejemplo. Me dijo, no hizo órdenes de cambio. Bueno, las notas de bitácora están todas firmadas. No están todas firmadas. Hay unas que sí y otras que no. Y dime una cosa, ¿hay algún convenio modificatorio? Dijo, no, tampoco. Dije, caray, entonces le va a costar un poco de trabajo poder cobrar todos estos trabajos al final. Pero no nada más eso, Project Managers descalzos. Estoy hablando de este subcontratista, este contratista general, que tiene esos problemas para poder cobrar. Pero del lado de los stakeholders, del lado de lo que podrían ser los project managers, que se encargan de ayudar a la administración de los proyectos, del lado de los stakeholders, este también es un tema importante, es un tema delicado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hay un cambio y se modifican las cláusulas del contrato, al final de las aplicaciones y los cierres y demás, se convierte también en un problema para el stakeholder, no nada más para el subcontratista. Vamos a profundizar en este tema. Vamos a hablar primero de cómo podemos tratar de mejorar esto y evitarlo hasta cierto punto. En primer lugar, ¿qué detona esto? Lo detona precisamente un cambio dentro del proyecto. Este cambio puede ser en el tiempo, puede ser en el costo, puede ser en la calidad, puede ser un cambio de especificación, puede ser hasta un capricho si ustedes lo quieren ver así, pero es un cambio. Esto lo detona. Ahora bien, el siguiente paso es hacer la orden de cambio. En otros programas y en otras circunstancias he hablado de las órdenes de cambio. No tienen que ser tan complejas, no tienen que ser tan complicadas. Hablé ya de la orden de cambio express, hablé del tipo de contrato que se está firmando y dónde tienen ustedes que revisar cómo se manejan esos cambios. Pero bueno, el siguiente paso es hacer la orden de cambio, que se construya la orden de cambio con todos los documentos que debe de tener la orden de cambio. Recuerden que cada uno de los contratos dice qué documentos y qué proceso debe de llevar. Si no existe esto por ser una orden de trabajo y aquí se aplica una orden de cambio, ustedes por favor definan el proceso que deben de llevar. Por supuesto, después de que se tiene la orden de cambio, el siguiente paso es la autorización de esta orden de cambio. Las recomendaciones que siempre he hecho para todos mis clientes y todos mis subcontratistas y contratistas y a la gente que puedo asesorar es que de preferencia no se hagan los trabajos, no se hagan las cosas que están modificando el contrato, el cambio, no se ejecute hasta que esté autorizada, firmada, puesta en algún documento, me refiero que haga las veces de orden de cambio, firmada. Una vez que ya esté firmada, autorizada, ahora sí procedan ustedes a ejecutar los cambios. Porque estamos acostumbrados en la industria de la construcción a trabajar de buena fe. Eso no quiere decir que esté mal. Pero
Hay muchos cambios en la construcción y sobre todo en los proyectos. Si la gente con la que ustedes acordaron algo de manera verbal ya no está en el proyecto, se fue por alguna circunstancia, no sé la que sea, no importa. Es muy probable que eso que ustedes acordaron ya no tenga validez, ya no sea procedente. Es que yo acordé cuando estaba la supervisión anterior con el otro supervisor que podíamos hacer. No, eso no sirve. Orden de cambio autorizada. Ahora bien, ya que está la orden de cambio autorizada, en esa orden de cambio dice qué provocó el cambio y cuáles son las afectaciones del cambio. Voy a suponer, en este caso, que el siguiente paso es que la orden de cambio, por alguna circunstancia, modificó el tiempo. Acuérdense que las órdenes de cambio pueden modificar el tiempo hacia adelante o hacia atrás. No necesariamente cualquier cambio afecta el programa en los días hacia adelante, esto es, te modifica las fechas de entrega. Muchas veces hay casos que las órdenes de cambio ayudan, entre comillas, al tiempo. Entonces, el proyecto puede sufrir un cambio, pero haciendo el programa más corto porque se logró una eficiencia en las calidades, en el diseño, en los procesos, como ustedes lo quieran ver. Ahora bien, regresándome a suponer que esto modifica el tiempo, si ustedes toman en consideración y revisaron muy bien su contrato, los contratos, como todos los proyectos, y lo hemos visto y lo hemos hecho, lo hemos platicado, es que los proyectos tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación. Si la fecha de terminación se va a mover, se tiene que modificar el contrato. Los proyectos también tienen un monto definido. Si la orden de cambio modifica el monto y el monto crece o el monto disminuye, se tiene que hacer una modificación al contrato. Aquí es donde vienen los convenios modificatorios. Ustedes tienen que saber que cuando hay un cambio ya autorizado que esté modificando alcances, que esté modificando cláusulas del contrato, se tiene forzosamente que hacer el siguiente documento administrativo, que es el convenio modificatorio. Tampoco tiene que ser, vuelvo a lo mismo, tampoco tiene que ser un documento muy complicado. Yo sé que muchas veces en proyectos muy grandes intervienen los abogados. Está bien, pero por favor ustedes provoquen que entonces los abogados intervengan y se haga el convenio modificatorio. Les voy a platicar algunos casos, si ustedes lo quieren ver así, de mala leche, de mala voluntad, como ustedes quieran. El caso es que ha habido proyectos que se han desfasado en el tiempo. Las circunstancias son muchas, ustedes las conocen. Pero el caso es que para todo el mundo es obvio que el proyecto sufrió ciertas afectaciones que fueron moviendo la fecha de entrega. Al final de cuentas ustedes entregan su proyecto, lo entregan un mes después, están las notas de la bitácora, lo que ustedes quieran. Y no están firmados los convenios modificatorios y no se firmaron las órdenes de cambio. Los abogados no estuvieron presentes en el proyecto. Los abogados no saben de construcción, los abogados no fueron sus supervisores. Y las cláusulas del contrato, como me dijo muy bien a mí un asesor que tuve hace mucho tiempo, si hay una cláusula en un contrato que puso un abogado, es porque la quiere aplicar, si no, no existiría. ¿A qué voy con esto? Aunque ustedes hayan entregado el proyecto y tengan sus actas de entrega, otro documento muy importante que ustedes tienen que considerar, las actas de entrega, parciales, totales, finales, como quieran, pero tienen sus actas de entrega. Si por alguna circunstancia un abogado, por instrucciones de no sé quién, puede ser de un stakeholder o puede ser de alguna gente con mala intención, les dice, bueno, ¿saben qué? Muchas gracias, ya entregaron, pero sus últimas estimaciones, su finiquito y sus retenciones, no se las voy a pagar. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué? Oye, pues si pasó todo esto, sí, pero nadie modificó el contrato. Y la cláusula fulana de tal dice que si ustedes no me entregan en la fecha que se precisó cuando se firmó el contrato, ustedes caen en falta. Por lo tanto,
los puedo no nada más no pagar, sino que aparte los voy a penalizar. ¿Cómo que nos vas a penalizar? Sí, lo que está pasando con esto es que cuando se aplica una condición del contrato, una cláusula del contrato, lo que está pasando, ese contrato, lo que va a hacer, tengan ustedes una cláusula, como les repito, en donde diga que se tenía que haber acabado en una fecha y no acabaron. En ese momento es cuando todo el mundo se vuelve loco, algunos montan en cólera. No es posible. El abogado es muy simple. Tráiganme las evidencias, tráiganme todo firmado, tráiganme todos los documentos, tráiganme las notas de bitácora, tráiganme las órdenes de cambio autorizadas, firmadas por el representante legal, porque eso es lo que dice el contrato, no por el supervisor. El contrato dice por el representante legal. Tráiganme todo eso y con mucho gusto yo les pago. Pero ustedes no lo hicieron, ni lo provocaron. Y seamos honestos, cuando estamos trabajando del lado del stakeholder, podríamos quedarnos callados. Oigan, se acerca la fecha de terminación del contrato. Voy a suponer un contrato muy grande. Faltan 2 meses para que se acabe el contrato y sabemos que no vamos a terminar este contrato específico en la fecha que se dijo por todas estas circunstancias. Avancemos con los documentos administrativos para cerrar adecuadamente. De mala leche o por las prisas o por todo lo que pasa en el proyecto y las velocidades con las que construimos ahora, resulta que esos documentos no existen, no se hicieron. Nuevamente caemos en faltas administrativas. Nos vuelve a costar trabajo juntar otra vez toda esa información porque hasta los que participaron en el proyecto a veces ya no están en el proyecto. Muchas veces los residentes que se encargaron de hacer esto ya se fueron para otro proyecto. Cerrar es muy complicado. ¿Qué pasa regresándome con este muchacho? Se tuvieron que hacer muchos oficios, pero muchos, me refiero a muchos oficios. Se tuvieron que hacer lo que yo le llamo antropología documental, arqueología documental, egiptología documental, para empezar a buscar en los chats, en las fotografías. Pierdes mucho tiempo. Ese tiempo también cuesta dinero. Es muy desgastante tratar de cobrar al final, ya muy al final, cuando esto se pudo haber previsto desde antes. Y desde antes me refiero en el momento preciso en que se tiene que firmar la orden de cambio. Si ustedes se fijan en el proceso, pasó un cambio, se ejecuta la orden de cambio. Se ejecuta, me refiero a se integra, se crea, se hacen los documentos, se cumple con todos los parámetros del contrato que especifica cómo se tiene que presentar una orden de cambio y se autoriza la orden de cambio. En ese momento pueden cambiar muchas cosas, no nada más los tiempos y los montos. Hay veces que se tiene que hacer un ajuste administrativo a los anticipos, a los pagos. Esas órdenes de cambio a lo mejor son independientes al contrato y se tienen que pagar al 100% de inmediato. Eso sería ideal dependiendo del tipo de trabajo. Pero normalmente esos cambios se van acumulando. Ha habido casos, project managers descalzos, en los cuales se han acumulado más de 20, 30, créanme, 30 órdenes de cambio. Y 30 órdenes de cambio no son una locura, ¿eh? En proyectos inclusive muy pequeñitos, como se los he dicho, los problemas de un proyecto son inversamente proporcionales a su tamaño. Proyectos muy pequeñitos han llegado a tener hasta 15 órdenes de cambio. Y ustedes podrían decir, 15 órdenes de cambio en un proyecto que a lo mejor dura 6 semanas, 8 semanas. Sí. Pero en 6 semanas, 8 semanas, 3 días de retraso son muchos días. Y afectan el costo, afectan el presupuesto. Los convenios modificatorios son muy importantes para el proyecto, muy importantes para ustedes como control del tiempo, como control del costo, como control presupuestal. Y esos convenios modificatorios son muy importantes a nivel legal. Muchas veces, project descalzos, se nos olvida la parte legal. Como les repito, estamos muy dados a ejecutar.
Recibimos órdenes, las ejecutamos. Oye, es que hay que hacer esto rápido porque miren que se nos vienen las fechas encima. Y ejecutamos y ejecutamos y ejecutamos. Y al final existen problemas legales. ¿Por qué? Porque estás trabajando bajo un contrato y estás trabajando con dinero ajeno. Y esto, ténganlo de veras muy en cuenta. Convenios modificatorios en esta secuencia. Vamos a hacer un resumen rápido, lo cual sería más o menos un flujo de trabajo. Tiene que ser para ustedes automático. Acuérdense en los dos casos, del lado del stakeholder y del lado del contratista. Un cambio, se genera la orden de cambio, se autoriza la orden de cambio, en determinado momento se ejecuta o no se ejecuta el trabajo dependiendo de cómo sea esa autorización de orden de cambio, y se tiene que elaborar también el convenio modificatorio que cambie las cláusulas del contrato que se estén afectando. Tómenlo en cuenta, Project Managers Descalzos. Es muy importante que ustedes tengan sus convenios modificatorios producto de los cambios registrados. Los mismos abogados, la misma parte legal, que tenga sus documentos firmados, que formen parte de los expedientes de las entregas, para que al final se entregó con todos los cambios. Esto quiere decir que yo entregué a tiempo. De los dos lados, acuérdense, porque también les pueden decir ustedes como Project Managers Descalzos de los stakeholders, ¿por qué permitiste que entregaran tarde y no aplicaste lo que tenías que aplicar administrativamente? Aquí está el contrato. No caigamos en eso, no caigamos en provocar este tipo de cosas. Convenios modificatorios, un instrumento muy importante que tienen ustedes que saber manejar y poder controlar adecuadamente. No olviden pasar a la página web, hay muchos recursos ahí para ustedes. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa. Que estén muy bien, Project Managers Descalzos. Buenos proyectos.